Bueno, Bueno, buenas tardes a cuando quieran. todos. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Agradecerle a todos los que están participando de esta capacitación, de esta instancia de compartir experiencias. Nos parece sumamente importante en este esquema que hemos armado, que hemos denominado Ojalá la Tierra, que es un grupo de compañeros de Neuquén que están de alguna manera representando a las asambleas y a las luchas medioambientales de Neuquén. Está también presente en esta reunión el presidente de la Federación Socialista de Río Negro, Damián. Agradecer su participación también, agradecerles a todos los que están conectados. Hoy tenemos de invitado para esta charla a Gabriel Correa Perelmuter, que es doctor en ingeniería, especializado en energías renovables. En realidad en particular nos va a comentar Gabriel sobre el tema de cómo introducirnos en este gran tema que es el transitar hacia las energías renovables, que para nosotros es sumamente importante, ya que Vaca Muerta, como todos saben, nos ha dado un signo importante de contaminación y bueno, actividades que por ahí no protegen el ambiente, ¿no?, de nuestra región. Así que bueno, le vamos a ceder la palabra a Gabriel para que nos comente un poco y nos oriente sobre este tema. Bueno, gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Yo no sé cuánto tiempo disponemos, cuánto tiempo disponen ustedes como para hacer esta charla. Si quieren que hagamos una charla más ping-pong o quieren... Yo tengo una presentación que es la que uso en general para discutir estas cuestiones de transición energética. La verdad que no sé si les parece que haga la presentación y después pimponeamos o arrancamos alguna cosa más puntual sobre algunas dudas y a partir de eso vamos generando la discusión. Podemos hacer de cualquiera de las dos formas. Yo diría que haga la presentación y después hacemos un intercambio de lo que veamos en la presentación. Perfecto. ¿Y te parece? Perfecto, voy a tratar de hacerlo rápido, así nos deja tiempo para poder después pimponear un poco. Papá, no sé quién es la anfitrión, ¿vos me podrías habilitar la pantalla? Sí, compartir pantalla. Ahí está. No. Lo que ¿Estoy estamos viendo compartiendo ahora la mía, me parece, o no? Claro, estás compartiendo la tuya. Tenés que poner, o me pasás el host. A ver, para un cachito. Un participante puede compartir a la vez. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. ¿Qué querés? Poneme a mí. A ver. Un participante puede compartir a la vez. ¿Y no sale nada? A mí me sigue saliendo como que el anfitrión no me habilitó. Entonces, varios participantes. Ahí va. Bien. Perfecto. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Bueno, a ver. Vamos a iniciar acá la presentación. Está cargando. ¿Ahí se ve bien? ¿Mi pantalla? Bueno. Sí, se ve bien. Bueno, la verdad que, digamos, discutir sobre la transición energética hoy es complicado porque es un término que en los últimos
yo diría que 4 o 5 años está bastante bastardeado en el sentido de que hasta la derecha liberal habla de transición energética, de ir hacia las energías limpias, renovables y demás. Para nosotros y para nosotras la transición en realidad es una transición que tiene que ir hacia otro tipo de concepción de utilización de la energía sobre todo, y de propiedad de la energía también. Pero esto para arrancar, digamos, cuando hablamos de energía hablamos, digamos, sobre sus características que tienen que ver con cómo compararlas unas con otras, y una de las comparaciones que son las fundamentales, digamos, hoy es la cuestión de los costos, que tienen que ver con los costos de producción, los costos del transporte, la distribución y el uso final de la energía. Otra de las características tiene que ver con la eficiencia de la energía, que es esta relación que hay entre lo que cuesta sacar la energía a través de cualquier fuente y su utilización en un uso final. Puede ser un uso final en el transporte, en una casa, en el gas, en una industria. Esto tiene una relación que genera una eficiencia, digamos, de cuánto esa energía se pierde en el camino. Otra de las características tiene que ver con la densidad de energía, que es la cantidad de energía que se puede obtener por unidad de masa, digamos, por unidad de kilogramos o por unidad de superficie. Es una característica importante de la energía, sobre todo pensando en la distribución, en el almacenamiento de la energía. Otra de las características es la disponibilidad. Ustedes saben que las energías renovables no están disponibles en modo continuo, y por lo tanto requieren de una necesidad de almacenamiento. Esto es una característica fundamental para la penetración de las energías renovables en nuestro sistema, porque digamos, los combustibles fósiles tienen esta gran capacidad que es una disponibilidad inmediata, permanentemente, bueno, aparte porque tienen ya generada todas sus redes. La flexibilidad, que tiene que ver con, digamos, las distintas fuentes de energía tienen distintas facilidades para proporcionar energía en forma variada. Los combustibles fósiles tienen posibilidad de, digamos, utilización de energía en forma de calor sobre todo. La electricidad tiene más flexibilidad, por ejemplo, para utilizarlo tanto por ejemplo, en sistemas de transporte, como en sistemas domiciliarios, como en la industria. Esto es una característica importante, qué flexibilidad tiene las fuentes de energía o los vectores energéticos. Ahora ya les comento lo que es un vector energético. Y las últimas dos tienen que ver con el impacto ambiental que producen las energías, no solamente en su etapa de producción, sino que en su etapa de transporte, en su etapa de distribución y sobre todo en su etapa de uso final. Pero hay que ver la cadena completa para poder analizar el impacto que tenga esas energías. Y por último es el acceso al recurso, digamos, qué posibilidad de acceder al recurso tenemos para poder generar la energía para poder después ser utilizada en su uso final. Lo primero que quiero plantear es, digamos, la transición energética. Cuando hablamos de transición energética hablamos cuando hablamos de energía no hablamos de un concepto técnico, ni un concepto tecnológico, ni un concepto ingenieril. Hablamos de un concepto mucho más amplio, mucho más transversal. Hablamos de recursos naturales, hablamos de ecosistemas, hablamos de ambiente, hablamos de conflictos territoriales, sectoriales. Bueno, ustedes lo saben mucho mejor que yo por lo que significa vaca muerta en términos de esos conflictos territoriales. Hablamos de derechos humanos, hablamos de acceso al recurso, y en ese sentido la relación entre la energía y la distribución de la riqueza. Bueno, por supuesto que después también hablamos de las estrategias empresariales, la cuestión productiva y el desarrollo de las tecnologías, que ahí va aparejado los avances tecnológicos, la innovación en innovación, desarrollo, y por último hablamos de políticas públicas, que son las que obviamente ordenan todo este sistema energético
que tiene que ver no solamente con las políticas públicas de un Estado-nación, sino que tiene que ver con las, digamos, políticas geopolíticas, digamos, las alianzas entre países y la relación entre la energía y la matriz productiva. Yo al principio les planteaba esto sobre la transición energética, para mí un tema importante que tiene que ver con que cuando uno habla de transición energética hay una disputa en esta transición, digamos, no es un concepto unívoco, es un concepto que hoy se está disputando. Si ustedes se fijan, qué sé yo, no sé, digamos, hoy, en el año, hace 3 años atrás, el gobierno de Macri presentó un esquema muy fuerte de transición energética hacia las energías renovables, con un claro sesgo capitalista. Por eso es que nosotros entendemos y planteamos de que esa transición energética hay que disputar ese concepto. Y ese concepto para nosotros es una transición hacia una sociedad en donde se pueda disputar el concepto también de energía. No voy a abundar en esto porque muchas de estas cosas las planteó Maristela Svampa en el seminario que organizaron los compañeros y las compañeras de Río Negro, pero básicamente es partir de una concepción de la energía como un producto económico en Argentina muy fósil, digamos, predominantemente fósil, no renovable, privativo y privado, y muy concentrado, a un concepto para pensar la energía como un bien común, como un recurso estratégico, por supuesto que sea renovable, y que sea sustentable en sentido fuerte. No me voy a detener acá, esto es solamente una cuestión general del impacto que tiene la energía, por supuesto, en el ordenamiento planetario, digamos. Nosotros en los últimos 50 años, posterior a la Segunda Guerra Mundial y por supuesto al inicio de hace 150, cuando empieza el desarrollo capitalista y donde empieza la máquina a vapor y donde se empiezan a utilizar recursos fósiles para la producción de energía, hubo un crecimiento de la población mundial de 5 veces, hubo un crecimiento de la energía en 50 veces. O sea que en los últimos 150 años, cada habitante de nuestro planeta aumentó su consumo energético prácticamente por 10. Esto está sostenido hasta la fecha por la quema de combustibles fósiles en casi todo el mundo, y evidentemente un sistema que no se sustenta en el tiempo, que es el sistema en el cual llegamos a la situación en la cual estamos hoy, de cambio global. A esto fundamentalmente, no me voy a detener acá, Maristela Svampa lo plantea esto muy bien, se llama la era del antropoceno, digamos una era determinada, digamos, por la fuerza geológica de los seres humanos, que estamos cambiando la fisonomía de nuestro planeta, y por supuesto esto genera un gran impacto sobre absolutamente todo el ecosistema planetario. Planteo el tema del cambio global porque en general nosotros hablamos o escuchamos hablar del cambio climático, pero el cambio climático es solamente un emergente de este cambio global. El cambio global está, digamos, es un concepto que hace referencia a un conjunto grande de cambios y de transformaciones que son producto de las actividades antropogénicas y que afectan la gran mayoría de las actividades de los seres vivos y no vivos en nuestro planeta. Esto es, digamos, las causantes son el uso de la energía, por supuesto la contaminación, el cambio de uso de los suelos. Todo esto genera pérdidas de biodiversidad, alteraciones en el ciclo de nutrientes, un aumento aceleradísimo de los gases de efecto invernadero, y todo eso provoca el cambio climático, que a su vez retroalimenta
la pérdida de biodiversidad. Y genera impactos muy fuertes sobre, sobre todas las especies, y también hoy particularmente, obviamente, sobre la especie humana, digamos, que genera una situación en varias regiones de nuestro planeta de riesgos de seguridad alimentaria, porque el cambio de uso de los suelos genera el monocultivo, digamos, todo esto genera una degradación de los suelos que generan desertificación, generan cambios en los ciclos de los nutrientes, y genera pérdidas de biodiversidad con pérdidas de especies que otras especies utilizan para sustentarse. Bueno, todo esto genera un gran cambio que está, digamos, sostenido, digamos, está provocado por el uso de la energía sobre todo, y el cambio en el uso de los suelos. Esto lo voy a pasar rápido, tiene que ver con la pérdida de biodiversidad global, que es, yo no sé si ustedes, bueno, me imagino que sí, han escuchado nombrar el panel intergubernamental, digamos, el IPCC, que es el que viene desde hace 20 años planteando el gran problema del cambio global y la pérdida de biodiversidad en nuestro planeta. Hace algunos meses ya emitieron el último informe diciendo que ya no hay duda de que los seres humanos somos el factor fundamental de este cambio global. No hay duda, ya no queda duda para la ciencia, digamos. Esto es muy complicado, o sea, es muy difícil de cuantificar, es muy difícil de medir, porque es un sistema, el sistema planetario es un sistema tan complejo que es muy difícil de poder realizar un modelo único que pueda, digamos, generar proyecciones a futuro y ver de qué forma va a impactar todo esto a futuro. Lo que está planteando los expertos de este panel intergubernamental, que es los que están asesorando a Naciones Unidas, bueno, en este momento la gran mayoría de los países, ahora creo que hay una nueva cumbre del G20 en donde van a discutir este tema. Ellos están planteando que en los próximos 50 años la temperatura del planeta no puede aumentar más de 1,5 grados, porque la pérdida de biodiversidad generaría una abrupta pérdida de muchos sistemas, de muchos ecosistemas. Bueno, esto lo voy a pasar para ir directamente a la cuestión de la energía, pero esto tiene que ver con el uso de los fertilizantes, el uso de la tierra, cómo el uso de los fertilizantes van generando un impacto sobre las aguas que hacen que se pierda biodiversidad en todos los sistemas marinos costeros, en todos los sistemas de agua dulce, que genera, por supuesto, consecuencias serias de desertificación, que a su vez generan problemas muy fuertes en términos de seguridad alimentaria y que van a generar problemas severos de demanda de agua y de falta de agua en los próximos 50 años. Bueno, acá, como ustedes saben, hasta hace algunos años hubo toda una discusión acerca de si el cambio climático era antropogénico o no era antropogénico. Hoy ya esta discusión está saldada, el cambio climático es consecuencia de la actividad humana. Hay indudablemente cambios climáticos que se producen por los ciclos naturales, en los cuales los seres humanos no participamos, pero este cambio en los últimos 150 años, que aparte de todo es un cambio tan acelerado que ninguna especie está pudiendo adaptarse a ese cambio que estamos generando, el cambio global que estamos generando en nuestro planeta. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Estos son las mediciones que hay desde hace ya por lo menos 150 años, en los cuales se está midiendo particularmente la temperatura del planeta y se la está asociando a las emisiones de dióxido de carbono, digamos, porque
justamente el mayor descubrimiento del panel intergubernamental fue asociar el cambio climático a las emisiones de dióxido de carbono que estamos generando nosotros y nosotras en nuestro planeta. Bueno, acá ellos están planteando de qué forma se van a extinguir muchas de estas especies si no se controla esto, y lo que están planteando es que va a haber un colapso de especies. No es que van a empezar a extinguirse paulatinamente, sino que va a haber un colapso repentino de muchas especies que va a generar un efecto en cadena desastroso para todos los ecosistemas de nuestro planeta. Ahora, digamos, yendo puntualmente al sistema energético mundial, ya después me meto en Argentina, esta es la relación que existe entre el sistema energético y el desarrollo humano, o digamos, medido como querramos, digamos, pero no todos los países del mundo generamos y consumimos la misma cantidad de energía. Por supuesto que todos los países centrales tienen un consumo energético muchísimo más alto que el que tenemos todos los países periféricos, o en vía de desarrollo, digamos, como lo querramos nombrar. El consumo per cápita del 18% de la población mundial que vive en estos países centrales es más de 4 veces que el 82% que vive en el resto de los países. Hay una diferencia abismal en el uso de la energía de Europa, gran parte de Asia y América del Norte con respecto a América del Sur y África. Existe desde hace algunos años, después del protocolo de Kioto, una especie de comercio del carbón, donde se empiezan a comercializar estos derechos de emisión, que yo creo que van a colapsar en cualquier momento, porque, o sea, el capitalismo genera todo esto, pero también genera la trampa para seguir sosteniendo su sistema global, y por supuesto, digamos, hoy los países centrales son los que lideran la transición energética, por eso planteaba el tema de la disputa. Después, si quieren, eso lo podemos profundizar un poco más. Esto lo voy a pasar un poco, pero aparte del consumo de combustibles fósiles y puntualmente de las emisiones de energía o de los sistemas energéticos, también hay otras emisiones que tienen que ver con los usos de la tierra y puntualmente, por ejemplo, yo no sé si llegan a ver bien este gráfico, pero esto es cuánto es el equivalente en emisiones de dióxido de carbono de un auto con respecto a un cuarto de la producción de un cuarto de kilo de carne vacuna en este caso, equivale a transitar 16 kilómetros con un auto. Esto también lo pongo porque evidentemente también tenemos un sistema productivo en el cual generamos muchas emisiones, y esto, digamos, puntualmente lo planteo, por ejemplo, en esta discusión que estamos teniendo hoy en nuestro país sobre las granjas de cerdos, que sería el acuerdo con China, digamos. No solamente generan un impacto desastroso en términos, digamos, ambientales, sino que aparte, digamos, generan una cantidad de emisión muy importante, que es equivalente, por ejemplo, a la producción de un cuarto de kilo de carne de cerdo equivale a transitar 4 kilómetros con un auto, con un sedán, digamos, con un auto de 4 puertas como el que tenemos nosotros, digamos. Hay también, digamos, en la cuestión de la energía, esta cuestión de la disponibilidad. Esto tiene mucho que ver con la cuestión del petróleo, por supuesto, y la cuestión del gas. Hay muchos autores, esto se viene discutiendo hace mucho tiempo, después de la crisis del 70 del petróleo, se empezaron a hacer modelos por los cuales se empieza a ver cuándo va a llegar el pico de producción de combustibles fósiles, tanto de gas como de petróleo. Esto se fue modificando, obviamente, porque aparecieron otras técnicas de extracción, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, apareció el fracking,
que cambió la forma en la cual se extraía y por supuesto corrió el pico de producción, pero ya vamos a ver qué consecuencias trae. Pero básicamente lo que se está planteando es que va a haber un pico de producción de petróleo que se va a dar, ya se está dando, y que va a haber un pico de gas natural que posiblemente se dé entre el año 2020 y el año 2040. El carbón entre 2025 y 2040. Pero aparte, muchos de estos picos que se dan de combustibles también se van a dar de minerales. Yo no me quiero meter con el tema porque no tiene nada que ver, pero, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía hizo un informe en el cual plantea que para sostener la transición energética tal cual está planteada, para que la temperatura del planeta no aumente 1,5 grados de acá en los próximos 50 años, la producción de litio tiene que aumentar en 42 veces. O sea que vamos a aumentar la presión sobre la extracción de litio en 42 veces, o sea, 420%. Entonces, lo que muchos autores plantean es que estos picos de producción se van a dar simultáneamente. Y acá viene un concepto que me gustaría explicarlo, que tiene que ver con las tasas de retorno energético. ¿Y por qué me parece importante? Porque cuando empiezan a hablar del fracking y empiezan a plantear que justamente empiezan a tener, digamos, empezamos a tener más reserva. Hoy lo escuchaba, mi papá me pasó la entrevista de Brillo, ¿no? ¿Brillo es? Sí, Sí, José sí, Brillo. José Brillo, Brillo, el del MPN. que es el responsable de la Agencia de Desarrollo de Inversión. Exactamente. Él en un momento en la entrevista dice, el gas es infinito. Si ese es el representante, la verdad que hay que ponerle dos orejas de burro gigantescas, porque por supuesto el gas no es infinito, pero aparte los recursos, digamos, no solamente tienen que ver con un tema físico o geológico, sino que tiene que ver con un tema económico, digamos. El fracking lo que hace es aumenta las reservas, pero digamos, lo que hace es aumentar las reservas aumentando el costo de extracción de esa energía. Entonces acá viene este concepto que llaman las tasas de retorno energética. ¿Qué es la tasa de retorno energética? Es el cociente, o sea, la división de la energía requerida para obtener, toda la energía requerida para obtener la energía, sobre, o dividido, digamos, sobre la energía que efectivamente es devuelta a la sociedad. Para que quede claro, digamos, yo para extraer petróleo, por ejemplo, en cantidad de energía, esto se llaman megajoule, pero supongamos 100 unidades de energía. Yo para extraerlo pierdo algo en la extracción en el pozo. Después pierdo una parte en la refinación, pierdo otra parte en el transporte, pierdo otra parte en infraestructura, y al final me termina quedando la energía que efectivamente es la que es usada. Cuando se empezó a calcular esto para los sistemas de fractura, las tasas de retorno energética del gas y del petróleo, del shale y del tail, bajaron abismalmente. Ahora, a ver no sé si se entendió el concepto de la tasa de retorno energética, que me parece que es un concepto importante para justamente discutir por qué el shale y el tail gas o la fractura es insostenible. Sí, se entiende. Sí, se comprende. Bueno, Sería, perdón, sí. David, sería un poco, ¿cuál sería
la energía remanente que queda después de haber producido lo que sea, digamos, en un pozo convencional, y la de no convencionales es mucho mayor, la energía remanente que queda. Totalmente. Eso, pero después llevado a todos los sistemas energéticos. Digamos, yo puedo tener tasas de retorno de la energía nuclear, de la energía eólica. Sí. Bueno, acá pongo un gráfico donde están las tasas de retorno promedio, generales, digamos, de varias formas de energía. Y bueno, por supuesto, la hidráulica es una energía que tiene una tasa de retorno altísima. ¿Por qué? Porque esto está medido a lo largo del rendimiento de toda su vida útil, ¿no? Como ustedes saben, las centrales hidroeléctricas con las presas y todo duran 100 años o más, digamos, hay centrales muy viejas. Entonces eso va acumulando cantidad de energía producida que se hace dividido, digamos, lo que efectivamente costó o cuesta producir esa energía. Entonces, bueno, la hidroeléctrica es una energía que tiene una tasa de retorno altísima. ¿Y qué pasa acá? Digamos, cuando empezamos a ver el carbón y cuando empezamos a ver el petróleo, perdón, y el gas, empezamos a ver que empiezan a bajar las tasas de retorno. Esta es la tasa de retorno a lo largo de los años. Obviamente empiezan a aumentar las tasas de retorno porque empiezan a generar sistemas mucho más eficientes, pero empiezan a bajar, y empiezan a bajar porque el fracking les genera digamos, necesitan un insumo energético mucho mayor para producir la misma cantidad de energía. O sea, para sacar 1 litro de nafta, necesito mucho más energía para producirla, mucho más recursos. No solamente energía, mucho más recursos. Necesitan agua, necesitan muchos minerales para producir la fractura, necesitan producir la fractura, y por supuesto, digamos, no es lo mismo sacar, digamos, el recurso fósil de un reservorio como se conocían antes, que tener que fracturar una esponja y tener que empezar a chupar de ahí. Bueno, evidentemente no es lo mismo. De hecho, de hecho está Sí. subvencionado. Bueno, ahí vamos a ver eso. No solamente está subvencionada esto lo voy a pasar, tiene que ver con las tasas de retorno de la energía eólica y la energía solar. Esto después lo podemos mirar con más detalle, pero estos son las subvenciones. Esto es un gráfico que no es que lo hizo Greenpeace, es un gráfico de la Agencia Internacional de Energía. Estos son las subvenciones que recibe el combustible fósil en el año 2017. Esta es Argentina, miren que es de los países de América Latina con más subvenciones per cápita al combustible fósil. Venezuela, Guyana probablemente, México, bueno, Rusia, pero evidentemente digamos, los combustibles fósiles son fuertemente subvencionados en el mundo, tanto convencionales como no convencionales. Y hay otro concepto que se llama la intensidad energética, que esto es un concepto más global, que tiene que ver con la actividad puntualmente. Pero bueno, no, esto lo voy a pasar porque si no voy a generar un poco de confusión. Esto tiene que ver con el esquema energético mundial. Voy a acelerar un poco para llegar a la Argentina. Digamos, en el sistema energético mundial, la matriz, en general la matriz eléctrica, está fuertemente dominada por los combustibles fósiles, por la producción energética de electricidad no renovable. De la renovable hay un porcentaje muy alto que viene de la hidroeléctrica. Esta hidroeléctrica, después vamos a ver, hay toda una discusión sobre el tema de la energía hidroeléctrica porque, bueno, tiene un impacto fuertísimo sobre los ecosistemas también.
pero bueno, después esto después lo podemos ver con mayor detalle. Pero esto para que vean, digamos, a nivel global hay, digamos, al igual que Argentina, una proporción de producción de energía eléctrica hoy predominantemente fósil. Estos son los gráficos tanto de solar como eólica de el aumento que está teniendo en los últimos años, que es la solar posiblemente es exponencial, porque hay una disminución también muy importante en los costos de la producción solar fotovoltaica, que está creciendo año a año, que, digamos, como decía, digamos, la solar en forma exponencial y la eólica en forma un poco más lineal, pero que crece sostenidamente año a año. El sistema energético en casi toda América Latina es un sistema muy parecido al que tenemos en nuestro país, digamos, el 20% de la energía. Un segundo. Perdón, tengo acá la niñada. Y digamos, el petróleo y el gas son los dos combustibles que predominan también en América Latina, y por supuesto en términos de características del sistema energético también es un sistema altamente concentrado, con fuertes impactos sobre las poblaciones afectadas, sobre los territorios, tiene altos impactos obviamente ambientales, porque justamente la producción energética o el sistema energético es fundamentalmente fósil en toda América Latina, y en general hay una mercantilización completa en todas las cadenas de la energía, que están todas prácticamente posterior al ciclo neoliberal de los años 90, todas privatizadas. O sea, están concentradas y en manos privadas, tanto la generación como la distribución, como su uso final. Estas son las emisiones en América Latina. Este es un gráfico un poco viejo, es del 2009. Si ustedes se fijan, digamos, en América Latina tenemos un porcentaje de emisión proveniente del transporte vial mucho más alto que a nivel mundial, y esto tiene que ver fundamentalmente porque en América Latina tenemos un sistema de transporte muy ineficiente, muy ineficiente, que tiene que ver con la falta de trenes, con la falta de transporte público, con el uso absolutamente masivo en toda América Latina del uso individual del transporte. Ahora, en Argentina, digamos, para empezar la discusión energética, a mí esta imagen me parece fantástica, que es cuál es la característica demográfica de nuestro país. Este es un gráfico de isodensidad, que por supuesto, digamos, en la Patagonia, si uno tuviese que hacer el mapa de densidad de población, sería una liñita, y la gran mayoría de la población nacional está concentrada en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza y, bueno, y puntualmente en Tucumán. Por lo tanto, digamos, podemos decir que Argentina es un país que es muy extenso territorialmente, pero que está mal poblado o despoblado en algunas zonas, que tiene, digamos, estos problemas que ya vamos a ver relacionados con la combustión térmica, que genera también, digamos, problemas de eficiencia operacional de transporte, distribución de la energía, que, bueno, que generan, digamos, una problemática mayor en nuestro país. ¿Cuáles son los caminos de la energía? Digamos, nosotros tenemos una producción de energía proveniente de fuentes, que pueden ser fuentes fósiles o fuentes renovables. Argentina tiene producción propia, obviamente, de petróleo, de gas, y también tiene importación de gas de Bolivia, tiene exportación de gas en algunos años a Chile. Petróleo se importó durante muchos años a través de barco, un petróleo muy malo que se utilizaba para generación de energía eléctrica,
con un consumo energético pésimo y unas emisiones espantosas, aparte del costo que todo eso generó, digamos, en la importación de esa energía. En Argentina también hay una producción importante de biocombustibles, que, bueno, en el caso de Neuquén no es un problema, pero en el caso de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, es un problema porque en general se asocia a los biocombustibles como una energía sin impacto y tiene un altísimo impacto en esta cuestión que hablábamos recién sobre el uso de la tierra. Después, por supuesto, tenemos producción nuclear, tenemos 3 centrales, digamos, Atucha 1, Atucha 2 y la central de embalse. Tenemos generación solar, eólica, hidroeléctrica, y cada una de estas energías luego es acondicionada y transportada. Esa forma de transporte, digamos, ese transporte de energía se llaman vectores energéticos. Digamos, los vectores energéticos son quienes transportan la energía desde la producción hasta su uso final. Para la producción de electricidad en Argentina, lo que se le llama la matriz eléctrica, digamos, esto es la matriz energética completa, digamos, porque el gas nosotros lo usamos para quemar, lo usamos en nuestras casas, lo usamos en la industria, pero también usamos gas para la producción de energía eléctrica, el petróleo también. Entonces hay una matriz energética y una matriz eléctrica. La matriz eléctrica es de qué forma está compuesta las tecnologías para la producción de electricidad. Argentina tiene, esto es del año 2019, una producción de energía eléctrica con el 52% proveniente del gas natural, un 31% proveniente del petróleo, o sea, estamos hablando más de un 80% proveniente de gas y petróleo, un 2,34% proveniente, perdón, esta es la matriz, disculpen, esta es la matriz primaria, o sea, la matriz energética, un 2,34% de nuclear, un 4,69% de hidroeléctrica y un 6,77% de biocombustibles. Esos biocombustibles, algunos se utilizan para producción de energía eléctrica, pero muy poquito, y muchos se utiliza para el transporte. Ustedes saben que nosotros tenemos en Argentina un corte del biodiesel, por ejemplo. Hay una parte, el biodiesel por ley está cortado, que fue la discusión que se tuvo en el Congreso Nacional hace algunos meses, que era ver si se prorrogaba o no se prorrogaba la ley de biocombustibles durante muchos años. Nosotros tuvimos en Argentina los combustibles líquidos, puntualmente el diésel, cortado con biodiesel, y las naftas cortadas con etanol. Por supuesto, todos los lobbies en general de Tucumán, Santa Fe y Córdoba hicieron presión para que eso siga existiendo. La realidad es que creo que se prorrogó solo la de naftas, o sea, ganó Tucumán porque es la que produce el etanol, que es la que después se corta con la nafta, con las naftas. Y esta es la matriz eléctrica, que tiene un 68% proveniente de combustibles fósiles, un 24% proveniente de la energía hidroeléctrica, un 7,5% proveniente de la energía nuclear y ya un 7,16% de renovables. Este gráfico, yo no sé si lo vieron, tiene que ver con lo que charlábamos recién sobre la producción de petróleo y de gas en Argentina. Esta es la producción de petróleo, que como ven, yo estoy viendo esta barrita, yo no sé si ustedes la ven, me gustaría sacarla porque no veo nada. ¿Ustedes ven esta barra acá abajo o no? Vemos hasta no convencional, convencional. Eso se ve. Ustedes ven bien. A ver, voy a ocultar. Ahí no la vemos bien. Ahí lo ocultas. A ver, ¿qué hice entonces? Ahí lo ven. No, ahí no aparece. ¿Ahí no se ve? La barra abajo que dice no convencional. No, ahora sí. Ahí está. Bueno, esta es la producción de Argentina de petróleo. La verde oscura es la producción convencional. Miren cómo a partir del año
99 empieza a retroceder la producción de petróleo en forma abrupta. Y la que empieza a producir a partir del año 2010 es la producción del no convencional. En el caso del gas, el pico en Argentina se dio en el año 2008, y a partir de ahí empezó a caer hasta que empieza a producir el no convencional, que empieza a levantar, y ya en el año 2019 prácticamente igualó la producción que se había tenido en el año 2006. Esto lo voy a pasar rápido, esto recién la vimos. No me voy a detener, digamos, pero cuando hablé de la matriz eléctrica, vieron que dije, bueno, combustibles fósiles. Bueno, los combustibles fósiles se utilizan para transformar, digamos, el poder calorífico de los combustibles en energía eléctrica. Eso se produce a través de ciertas tecnologías. La tecnología predominante en Argentina, por suerte, digamos, porque es una tecnología mucho más eficiente que la que teníamos antiguamente, es la producción de energía por ciclo combinado. O sea, el combustible fósil se quema, y hay una turbina primero de gas y después hay una turbina de vapor que aumenta la eficiencia y por lo tanto aumenta estas tasas de retorno que veíamos recién. O sea, con la misma cantidad de energía fósil, energía calórica, digamos, por el diésel o por el gas, yo puedo producir más cantidad de energía eléctrica. Ahora, ¿cómo son las renovables en Argentina y cuál fue su evolución? Prácticamente en todo el ciclo kirchnerista no le dieron ni tronco de pelota a la producción de renovables. De hecho, como todos sabrán y todas, digamos, hubo un problema muy serio de crisis energética en el año 2013, 2014 y 2015, donde tuvimos que importar mucha cantidad de energía cara y energía muy mala. Y paradójicamente el macrismo hace lo que se llamó el Plan Renovar. El Plan Renovar fue en una lógica absolutamente mercantilista, digamos, concentrada de nuevo, privatista y demás, pero fue la que empezó a penetrar, o empezó a generar una evolución de las energías renovables en Argentina. Yo no sé si esto está muy chico, si ustedes lo llegan a ver, pero en el año 2015 el porcentaje de renovables era 0,69%, y ya en el año 2020 fue de casi el 9% de renovables en porcentaje. Esto se hizo producto de este programa en el cual las empresas, muchas de las empresas amigas del amigo Macri, son las que licitaron y ganaron los parques eólicos. Incluso Macri tiene un gran problema hoy por una empresa que compró con Teve, yo no sé si se acuerdan, en las cuales estaban desarrollando parques eólicos. Pero la realidad es que la energía renovable empezó a penetrar, y sobre todo la energía eólica en Argentina. Miren, a ver si puedo, les voy a mostrar, a ver si podemos. Un segundo. ¿Dónde tengo el zoom? Un segundo, a ver si lo veo acá. Porque no veo el panel ahora. Oculté el panel y no tengo... ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla o siguen viendo Sí. lo que veíamos recién? No, estamos viendo tu pantalla. Ahí ¿Qué estás están viendo buscando? la página de la mesa. Camesa. Sí. Ok, perfecto. Bueno, esta es la producción de renovables hoy, actual, en el día de hoy. Está en este momento en una producción de 15,73% de renovable de toda la energía que se está consumiendo en este momento en Argentina. Llegó a un récord de casi el 30% el 26 de septiembre. Esto fue hace 6 días. Seguramente fue un día de muchísimo viento y mucho sol que generó una producción de energía eólica y solar muy importante. Esto acá no sé si llegan a ver, pero es la producción hora por hora de renovables en Argentina. La que está en verde es la demanda, y lo que está en amarillo o en naranja
es la solar, y lo que está en más celestito es la eólica. Como decíamos recién, digamos, las energías renovables son fluctuantes, digamos, no son estables, son fluctuantes en función de del clima, en función, digamos, particularmente la eólica, y la solar en función, obviamente, del ciclo solar. Pero miren, en este momento la generación de eólica es más o menos el 50% de toda la generación de renovable, un 34% proviene de la solar. Esto debe ser microhidráulica, ahí les explico por qué la microhidráulica, y 7,21 viene de las bioenergías, digamos, combustibles, biocombustibles que se utilizan para generar energía eléctrica. La ley argentina de energía renovable le da un tope máximo a la generación hidráulica de 50 mega, que es una unidad de potencia, digamos, a partir de una potencia de 50 mega, o sea, tamaños de generación hidroeléctrica chicas, se considera renovable. Tamaño de producción grande de generación hidroeléctrica no se considera renovable, y tiene que ver con esto que recién comentábamos. Hoy, por ejemplo, es un día muy soleado en todo el país, y prácticamente la energía fotovoltaica está casi a tope de la capacidad que tiene nuestro país instalada. En cambio, la eólica se ve que hoy en día de poco viento, en algunos lugares, sobre todo donde están los parques. Salvo Zapala. Salvo Zapala, que ya recién dijo Sergio que esto porque los parques no están en Zapala. Bueno, esta página después se las paso para que la chusmen, está buena porque bueno, van metiendo las renovables todo el tiempo. Y esta es la página del Renovar. Acá lo que se puede ver es el precio de la generación de la energía renovable en Argentina, de la eólica, la solar, la pequeña hidráulica, la biomasa. Como ustedes pueden ver, digamos, la solar tiene precios... ¿Qué le pasó? Se actualizó. La solar tiene precios bastante bajos, como la eólica. En cambio, la pequeña hidroeléctrica tiene precios mucho más altos, o sea, costos más altos. Me cuesta más producir una unidad de energía que la eólica o la solar. La biomasa, por supuesto, más cara, el biogás también. Esto es interesante, acá pueden ver provincia por provincia. Si quieren nos paramos en Neuquén. En Neuquén, acá se puede ver las tecnologías que hay en Neuquén adjudicadas, digamos. Lo único que hay acá es la eólica en Meandros, se llama el proyecto, no sé dónde está exactamente. El oferente es en Bison, no sé cuál es este parque. Hoy lo escuchaba a Brillo y hablaba de un parque muy chiquitito. Capaz que es este, no sé. Pero bueno, esta es la página donde pueden llegar a ver los precios de las renovables, por esto que comentábamos al inicio, digamos, el tema de los costos de la generación de energía renovable es uno de los impedimentos más importantes para la penetración de energías renovables, porque, por supuesto, el gran discurso y el gran lobby de los fósiles es que la energía fósil sigue siendo mucho más barata que la energía renovable. Volvemos acá a... Volvamos acá. Bueno, estábamos más adelante. Estábamos en las renovables. Esto es un mapa de la transmisión de energía en Argentina. Por supuesto, acá tiene que ver con las líneas de alta tensión para la producción de energía renovable, para llevarla a los centros de consumo, porque el gran problema que tenemos en nuestro país es que al tener tanta concentración de poblacional en el centro de nuestro país y las fuentes de energías renovables en general no están situadas cerca de los grandes centros urbanos, hay que transportarla, digamos, y ese transporte es un transporte caro en costos y caro en términos de eficiencia, porque yo para trasladar energía pierdo energía. Las redes de transmisión de alta tensión o las redes de gas pierden energía por cada kilómetro que
que recorren. Entonces, bueno, esto es un problema digamos, que hay que pensar para pensar, digamos, un sistema en nuestro país en el cual las energías renovables puedan penetrar. Una de las formas es, yo no sé si ustedes conocen, pero el concepto se llama energía distribuida. ¿Qué es la energía distribuida? Es que básicamente la generación de electricidad por parte, digamos, por medio de la energía renovable, se produzca en el lugar y se consuma en el propio lugar donde se está produciendo, digamos, que nosotros pasemos, cada uno de nosotras podamos ser productores de nuestra propia energía y consumidores de la energía que producimos. Es un concepto muy importante porque genera una pateada de tablero en esta cuestión de un sistema hiperconcentrado e hiperprivatista. Bueno, después hay esta cuestión del transporte que no me voy a detener porque no viene al caso, pero ya para terminar y para que abramos un poco la discusión, hay un ingeniero que trabaja con Maristeles Vampa, que se llama Pablo Bertinat, que plantea que la energía tiene que ser pensada en 6 conceptos, digamos, que hay que desfosilizarla, que hay que desprivatizarla, que hay que desconcentrarla, que hay que descentralizarla, desmercantilizarla y democratizarla. Yo creo que estos son 6 conceptos muy importantes para pensar la transición energética, porque justamente son los conceptos que nos van a ayudar a poder disputar el concepto de la transición y que no sea una transición como la piensan los países centrales, que dominan la tecnología, que concentran la tecnología y que nos van a vender la tecnología llave en mano a nosotros que tenemos los recursos. Bueno, si les parece, abrimos un poco la discusión o las preguntas. Excelente la exposición, me pareció muy importante. Me quedo con esto último, que de alguna manera tiene que ver con lo que venimos planteando de crecimiento. Tenemos que plantear como alternativa porque esto se acaba, el sistema este se va a acabar, nosotros no vamos a ser los que transformemos, porque obviamente vamos a tener muy poca chance de poder ser gobierno, y no obstante, siendo gobierno, los poderes económicos van a hacer todo lo imposible para que ninguna alternativa a la actual vigente pueda funcionar, ¿verdad? Bien. Ahora, todo este conocimiento se tiene que volcar a una forma de vida distinta que hay que empezar a construir. Yo creo que una forma distinta es, un ejemplo, Cuba. Cuba puede sobrevivir, además del acogotamiento que tiene por el cepo este que le pone Estados Unidos, puede asegurar salud y puede asegurar que la gente viva y coma y esté nutrida. Puede asegurar educación, que es lo que son los valores que los humanistas planteamos, los socialistas planteamos. Hay tecnología que hace 40, 50 años no existía. Yo acá traje, no sé si ustedes pueden ver, un librito que me regaló mi vieja en el año 73. Se llama La advertencia ecológica de Osborne Server, que ya plantea que es imposible el sistema, porque nosotros, el planeta tiene un sistema cerrado, que era lo que vos habías planteado. El sistema es cerrado. ¿Por qué no se puede viajar a Marte? Porque no existe la manera del reciclado que está en la naturaleza. Entonces, están destruyendo el planeta, no sé cómo vamos a terminar, creo que nos vamos a morir la mayoría, pero el tema es, el desafío es ese que vos habías planteado, o que se plantea acá,
de esa energía local, del trabajo local, de empezar a armar, plantear o construir modelos de supervivencia local, de cómo podemos tener, a lo mejor, todos los, no avances, sino todos los mejores logros que ha tenido la humanidad en su desarrollo tecnológico, en el buen sentido, en salud, educación, en alimentación, pero totalmente descentralizado de esto, que esto estamos, bueno, ya no quiero abundar en lo que es el capitalismo y el consumismo, pero todo lo que es energía y todo lo que se está haciendo ahora es para eso, y nos van a dejar sin nada y un planeta totalmente destruido. Entonces hay que pensar cómo vamos a sobrevivir, cómo van a sobrevivir nuestras generaciones, nuestros hijos, nietos y más allá, bisnietos, ¿no? Entonces es interesante lo tuyo, tu aporte, para ver qué tipo, cómo podemos optimizar, cómo podemos tener energía, qué sé yo, en Jacobasi, digamos, qué sé yo, en Ramos Mejía, pensando en el sur, en los Menucos, cómo podemos vivir bien, tener un buen vivir, y poder satisfacer nuestras necesidades básicas en un contexto de un planeta totalmente en crisis, caótico, porque la naturaleza nos va a castigar por todos lados. Hoy el río Paraná está seco, el río Neuquén está seco, el agua va a escasear. Ese creo que va a ser el gran desafío, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Hola. Bueno, yo por ahí mi aporte tiene más que ver con la situación, digamos, de la presentación que hizo Gaby. La verdad que uno no ve mucha salida, digamos, en esto de la transición, ¿no? Primero por la cantidad de gente que hay en el planeta que bueno, hace de que esta mirada de la última que tiene que ver con el concepto nuevo esto de energía distribuida, que es generar energía, generar la energía que uno consume. Aplicarlo eso hoy en los grandes poblados, como tenemos en Buenos Aires, la concentración que tenemos acá mismo en Neuquén, en la zona de la confluencia, sería mucho más fácil poder de alguna manera descomprimir todos estos conglomerados de gente que no tienen otra alternativa que de alguna manera les llegue la energía, ya sea por cañería o por cable, digamos. No, desconstruir esta sociedad en la que vivimos no, me parece que va a ser un tanto complicado, pero sí quiero de alguna manera tomar este concepto porque justamente nosotros planteamos la descentralización de los conglomerados. No solamente la parte política, económica, sino que los desarrollos se pueden dar porque tenemos una vasta extensión, digamos, en Argentina. Esto va de alguna manera, ¿no? Ligado, digamos, a esta situación que estamos viviendo hoy, que la especulación del petróleo es tan grande que la gente cree que somos ricos porque tenemos petróleo, y en realidad creo que nos estamos empobreciendo cada vez más porque está subvencionado, cada vez se hace más difícil la extracción porque cada vez sale más caro extraer, digamos, el petróleo. Pero sin ir más lejos, bueno, la expresión de José Brillo, que es el responsable, digamos, de desarrollo de inversiones en energía en Neuquén, él plantea como un gran logro, un avance, unas cabinas que son para cargar celulares y bicicleta, digamos. La verdad que ese es el nivel de política pública que hoy estamos viendo acá en Neuquén. Estos conceptos que nos acabas de compartir nos sirven a nosotros para, de alguna manera, simplificar y tratar de ver de cómo posicionar la propuesta que se está generando
en Río Negro y Neuquén en este sentido, ¿no? De ver de cómo encontramos esa transición y cómo nos ubicamos nosotros en el mapa de esta compulsa económica, esta cuestión que planteabas al inicio de quién es el propietario de la energía, digamos. Y donde hay propiedades, en muchos de los casos que son pueblos originarios, vemos bastante seguido de que los corren, digamos. Hay, digamos, el poder intenta apropiarse de la energía que no le corresponde, pero bueno, es la realidad que estamos viviendo, digamos. Y yo firmemente creo que se puede producir la energía que uno consume. Los niveles de inversión son bastante bajos, pero bueno, también es cierto que la cultura que tenemos de tener un auto para andar solo es la otra característica negativa que tenemos, ¿no? La cantidad de autos que ya prácticamente no podemos ni estacionar en ningún lado, en ninguna ciudad. Pero bueno, ese era el aporte que quería hacer. Le dejo el lugar a otro compañero. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, Damián. Bien, me pareció muy interesante el concepto de tasa de retorno. Hace un tiempo, lo estoy buscando recién, lamentablemente no puedo encontrarlo, pero una compañera ecofeminista de España, Yayo Herrero, graficó estos consumos, ¿no? Comparándolo con barriles. Por ejemplo, ¿cuántos barriles de petróleo hace para producir un barril de fracking, por ejemplo? Y para producir un barril de fracking, o mejor dicho, con un barril de petróleo se produce 1,2, 1,8 barriles de fracking, dependiendo el lugar donde se lo produce. Y en cuanto al biodiesel, se produce a veces, digamos, se consume más petróleo para producir un barril de biodiesel. Es decir, eso es financiar de alguna manera el biodiesel, ¿no? Digamos, la tasa de retorno es pobrísima. Y eso hace también bueno, que sea inviable para el ecosistema seguir produciendo de esa manera los combustibles, ¿no? La verdad que me parece muy gráfico eso y está bueno para profundizarlo en cuánta energía hace falta para producir determinados tipos de energía, ¿no? Eólica, solar, que son, digamos, si bien no tienen la tasa de retorno que tenía el petróleo convencional, son muy superiores a lo que puede devolver el fracking o el biodiesel, por ejemplo. Eso es nada más lo que quería comentar. No sé si se comprendió más o menos cuál era la idea. Sí, se entendió, es el principio de termodinámica, creo que a lo mejor Gabriel lo puede explicar mejor. Y también Magnif, el que recientemente fallecido economista chileno, que él decía que los economistas son unos tipos que se van contra la pared, se golpean y vuelven, y vuelven y van y se golpean de nuevo en la pared, retroceden y vuelven a golpearse a la pared permanentemente porque se tragan el principio de termodinámica, porque no lo entienden, no lo llegan a entender. Entonces todo está planteado de una forma donde se niega esto, el principio de termodinámica, que hay energía que se gasta, vos cada vez necesitas más energía para poner un poquito más de energía y no funciona, porque vos tenés que gastar. Y es lo que están haciendo, destruyendo el planeta, ¿no? Entonces,
Es realmente... ayer, el otro día, estaba escuchando a Darío Steinbarger, este chico del apellido extraño, filósofo, que dice que nos debatimos entre la pelotudez y la locura, realmente. Porque esto vamos al precipicio y no paran. Es lamentable, es lamentable. Bueno, ahí a ver, me parece que hay una discusión referida al sistema, claramente, digamos, que me parece que hay que plantearla, hay que darla. A mí realmente, digamos, la propuesta del PS de Neuquén y el PS de Río Negro de dar esta disputa me parece fundamental, me parece que digamos, todas las herramientas políticas que tengamos a disposición para dar esta disputa creo que van a ser necesarias, y me parece que es fundamental plantearlas en una mirada sistémica, digamos, que es muy difícil discutir esto mirando el numerito. De todas formas, si uno mira el número, y mira esto que planteaban ustedes, ni siquiera les da. Ni siquiera les da. O sea, ni siquiera están dando los números hoy en términos termodinámicos y en términos de costos para seguir sosteniendo el sistema tal cual se está sosteniendo. Digamos, esto es indudable. Yo ya creo que ya no queda prácticamente discusión. Yo creo que Argentina está haciendo los últimos manotazos de ahogado, porque aparte hay un sistema mundial en el cual el combustible fósil empieza a perder lobbies, y eso va a generar un impacto muy importante sobre las economías regionales como la de Neuquén, como la de Río Negro. A mí ahí me parece que es importante pensar no solamente en estas cuestiones que tienen que ver con la discusión sobre nuestra cuestión cultural. En términos energéticos, digamos, globales, sí, nosotros necesitamos seguir generando energía porque necesitamos producción, porque, bueno, y acá viene el debate que Argentina no quiere dar desde hace mucho tiempo, no lo quiere dar nadie en este país, que tiene que ver con el debate sobre el desarrollo, digamos, cómo vamos a pensar el desarrollo económico, científico, productivo en nuestro país. Hay un gran debate hoy sobre el tema del litio, gran debate sobre el tema de Vaca Muerta, y obviamente lo que nos ponen adelante es, bueno, Argentina necesita dólares, Argentina tiene una balanza en el cual necesitamos exportar cosas para poder traer dólares. Ahí me parece que incluso en esa discusión creo que hay alternativas tecnológicas que estamos a tiempo todavía de empezar a plantear. Yo trabajo con hidrógeno, en general mis estudios tienen que ver con eso. El hidrógeno hoy a nivel mundial está llamado a ser una de las actividades, o sea, uno de los vectores energéticos principales para producir la descarbonización de grandes sectores de las economías, porque digamos, yo no sé si lo conocen, digamos, pero la producción de hidrógeno, sobre todo la producción de hidrógeno verde, es la producción de un combustible como el hidrógeno, digamos, que en realidad es una molécula, es la molécula más abundante que nosotros tenemos en nuestro universo, digamos, porque es la que compone el agua, y obviamente está también en el aire, pero el hidrógeno es un combustible que se puede producir a través de energías renovables, y se puede producir a través del agua, y se puede volver a generar agua a través de la utilización de ese hidrógeno combinándolo de nuevo con oxígeno. Yo creo que el hidrógeno es una oportunidad que tiene nuestro país de poder descarbonizar grandes sectores de la economía
Creo que Neuquén tiene una oportunidad importante con el tema del hidrógeno. Río Negro está tomando el guante hace un tiempo, yo no sé de qué forma, no sé, Damián, si ustedes lo han estado discutiendo y demás, pero la gobernadora de Río Negro es una de las, digamos, de las provincias, Río Negro, que mayor interés ha mostrado con el tema del hidrógeno, pero obviamente con un concepto de nuevo, digamos, de importar tecnologías de afuera, digamos, acá viene toda la discusión sobre también el desarrollo nacional. Pero una de las oportunidades que tenemos de discutir, incluso en los términos en los cuales nos llevan a discutir la cuestión energética, tiene que ver con generar otras formas de energía que no sean fósiles. Sí, Permiso. en cuanto a lo que es... Sí, no sé quién estaba Sí, hablando. Damián. Dale. No, quería hacer un comentario sobre lo que decía Gabriel. En Río Negro, la crítica que se le hace al gobierno es que primero lo hace importando equipos, ¿no? Que no se producen o no hay idea, intención de producirlos acá. Y en segundo lugar, que la producción de hidrógeno verde está pensada para exportar. Digamos, no se está pensando la transición energética dentro de la provincia, sino para el afuera, digamos, para vender, para exportar energía nada más. Esa es la crítica fundamental que entiendo yo se le está haciendo al gobierno en cuanto a la producción de hidrógeno verde. Eso era todo. Perdón, un cachito, hago una intervención ahí, justamente ahí la discusión es esta, digamos, porque si de nuevo volvemos a exportar hidrógeno, de la forma en la cual se está pensando, lo que vamos a terminar exportando es agua, que es justamente lo que está pasando con el tema del litio. O sea, nos están llevando el agua directamente, no están llevando solamente el recurso natural, sino que ya están haciendo minería de agua. Así es. No sé si sigo yo, pero ahí había levantado la mano. Quería preguntar 2 o 3 cosas a los efectos. En primer lugar, digamos, estamos en el marco de no solamente ir aprendiendo o comprendiendo este tipo o introduciéndonos, mejor dicho, en este tipo de debates que por ahí no han sido, digamos, los más usuales y de manejo usual de parte nuestra, así que me parece, por lo menos, digamos, este primer encuentro que sea a modo de introducirnos en el tema a los efectos y por ahí no vamos a resolver todo lo que está, digamos, estamos pidiendo, solicitando para resolver nuestros temas desde el punto de vista energético. Por lo pronto estamos en el marco de esta campaña en donde nuestras voces, las candidatas y candidatos, necesitan tener elementos y creo que se han aportado importantes cosas acá. Pero me parece que habría que pensar en una segunda y si no una tercera también, digamos, encuentro como para ir profundizando estas cosas y que nos quede a todos más claro y redondear ideas y demás. Y a los efectos de concretar, me parece que ante el debate o ante la disputa de lo que es la transición energética por parte también, no solo de la derecha como pensamiento ideológico, como espacio ideológico del pensamiento, sino también de las empresas, digamos, YPF, Shell, todas están hablando de la transición energética y de las energías renovables, etcétera, etcétera, pero indudablemente lo hacen para su negocio y ver de qué manera mantienen, digamos, sus unidades de negocio. A mí me parece importante, por lo menos como conclusión de esta charla, a lo mejor otras y otros tendrán otras conclusiones, pero para mí me parece importante que esta diferenciación que has marcado, Gaby, respecto de
estos 6 conceptos de transición energética que nos diferencian del resto. Cuando hablamos de transición energética, nosotros tendríamos que hablar de estos 6 conceptos. Me queda la pregunta de cuál sería, si se puede sintetizar en esto, cuál sería la diferencia entre desconcentrar y descentralizar. Las demás creo que para mí están claras. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta sobre el tema. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? Sergio, no sé si vos querés, que tenías la mano levantada y después ya, si quieren, respondo. Sí, no, un poco la idea, digamos, sacarme la duda respecto a esto de la transición, ¿no? Digamos, estaría bien definir, digamos, como transición, en general, digamos, tomando los temas como una cuestión global, el cambio de la producción, el cambio y la manera de producir alimentos en Argentina. Y la otra es estudiar seriamente el tema de las energías alternativas en cada una de las regiones, como concepto, digamos, de transición. Y la tercera que se me ocurría, que tiene que ver, digamos, con esto del transporte también, ¿no? También, digamos, como un concepto, el transporte público como un hecho concreto, no solamente de una política, sino de esta transición que estamos planteando, pero no sabemos qué, es tan grande el universo de la transición. Yo decía sintetizarlo, o a mí por lo menos se me hace más fácil sintetizarlo en acciones o en alguna proyección que nos permita ver en dónde estamos parados y hacia dónde estamos mirando, digamos. Ese era mi interrogante. Quería preguntarte si estaba bien el concepto. Bueno, referido a lo que preguntabas, papá, digamos, la desconcentración tiene que ver con la diversificación de las fuentes. No concentrar justamente las fuentes de generación de energía en esto, digamos, hoy tenemos el 80% de nuestra matriz es fósil. Y tiene que ver con esto, digamos, de diversificar la fuente, porque tiene que ver con problemas, obviamente, geopolíticos, tiene que ver con cuestiones relacionadas con, bueno, se te acabó la provisión de un insumo que viene de China y demás, te quedaste sin producción de eso, digamos. Y la descentralización tiene que ver, obviamente, con la cuestión de la distribución de la energía. Esos son, no sé si ahí quedó claro. En términos de concepto me parece que está bien. Yo lo otro que quería plantearles, en Neuquén este año se vencieron todas las, para terminar, a lo mejor, digamos, yo recojo el guante y me sumo a una nueva charla sin ningún problema, me parece fantástico. Este año se vencen todas las concesiones de las hidroeléctricas en Argentina, en toda la cuenca del Limay. Hay que disputarla, hay que salir a plantear, no lo plantea nadie, no lo está planteando nadie. Esas centrales, el Estado puso la plata, bueno, vos papá podés hablar mucho más de esto que yo, porque has trabajado ahí y todo, pero digo, se está en este momento, se están cayendo las concesiones. Hay que discutirlo. Hay que discutirlo porque... El MPN, Gabriel, lo está planteando, está claro, ¿eh? Bueno, yo a nivel nacional no lo he visto. Pero he visto acá un lo par usa de en la notas. campaña. Bueno, me parece que hay que discutirlo, porque por supuesto que en esta transición energética es 1000 veces mejor, incluso en términos de concepto de esto que hablábamos recién de la desprivatización, que es uno de los ejes, bueno, volver a recuperar las fuentes propias, digamos, que te permite una discusión
mucho mayor que si las fuentes están en manos de los privados. Pasa lo mismo con el, estamos discutiendo con el litio, si vamos a declarar el litio recurso estratégico. Y eso tiene que ver con una discusión de sacárselo a los privados para poder discutirlo con las comunidades, para poder discutir, bueno, en general con todos los sectores sociales involucrados. Luis había levantado la mano. Sí, es una consulta más puntual sobre el tema de cuando hablaste lo del litio y este necesario aumento de un 420% para el tema de la transición energética. No sé si lo entendí bien. Bueno, ¿qué implicaría esto, digamos, en relación a la extracción de litio? Esa es un poco una cuestión. Mira, hoy el litio está, digamos, todos los yacimientos de litio están concesionados a todas las empresas transnacionales, absolutamente todas, no hay absolutamente nada, y como tenemos por Constitución Nacional que el dominio originario de los recursos es de las provincias son las que controlan esto, digamos, tanto Catamarca, Jujuy como Salta, y por supuesto, digamos, la discusión de una multinacional como Toyota con el gobierno jujeño, se imaginan que es una discusión de un nivel de asimetría terrible. Y con las comunidades, por supuesto, digamos, que son las que están ahí resistiendo en el territorio, porque la minería del litio les genera un impacto abismal en su modo de producción, de su producción de cabra, de su producción de alimentos. Hay ya informes muy importantes donde se están marcando que Las Vegas, que es un sistema acuífero, digamos, en los salares, hay varias vegas que se secaron, y digamos, este aumento de producción, bueno, todo esto relacionado con un sistema económico legal acomodado a esto, ¿no? Porque esto es lo otro que pasa con la energía, hay un sistema económico legal absolutamente acomodado a la privatización, a la fosilización, a la concentración, o sea, todo lo contrario de lo que estábamos planteando. En el caso de la minería, Argentina tiene un código minero y tiene, digamos, que genera que tengan que poner regalías del 3%, y que tienen excepciones de absolutamente todo, estas empresas que se llevan el litio, y por supuesto, si este litio que es usado por los países centrales para generar la batería que después vamos a comprar nosotros, si va a aumentar esa producción de baterías para sostener los vehículos eléctricos de los países centrales a costa de los territorios nuestros, bueno, va a generar un impacto terrible. Esto es lo que se llama la zona de sacrificio. Vamos a sacrificar zonas de nuestro territorio para sostener la transición energética del norte. Y eso es lo que va a pasar, eso es lo que planteaba también Damián sobre el tema del hidrógeno. Si no discutimos que el hidrógeno sea, digamos, un hidrógeno pensado para la transición de nuestro sistema energético y no para exportarlo, porque lo que vamos a terminar haciendo es exportar el agua. Exportar el agua que, como habíamos, digamos, conversado hasta hace un ratito, va a ser uno de los bienes naturales con mayor disputa en los próximos años. Y ya cotiza en bolsa. Y ya cotiza en bolsa, sí. El Quique había levantado antes de Paolo, el Quique había levantado la mano. Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo realmente que ha sido muy útil la charla. Te agradezco, Gabriel, y bueno, y Eduardo también por haberlo acercado. Es muy claro todo lo que dijiste, pero da pie a muchas charlas más. Yo creería que habría que dar el lugar para unas charlas más propositivas, especialmente a escala local y provincial, porque si no, quedamos que generalmente el papá Estado
queda resumido al gobierno de turno, nacional o provincial, y sabemos muy bien que los gobiernos nacionales y provinciales en los últimos años son puertas giratorias. Los mismos empresarios nacionales e internacionales forman parte del gobierno con sus políticas, sus estrategias y sus tácticas, y nosotros estamos solamente como mero observadores o receptores de lo que ellos deciden. Por ejemplo, en esta etapa de transición, tendríamos que tener en la conducción de nuestro país las mejores cabezas, no digo todos cientistas, pero no digamos un colectivo de Albert Einstein ni nada por el estilo, pero necesitaríamos las mejores cabezas y lamentablemente tenemos los más grandes personajes corruptos de la última década, de las últimas décadas. Así que yo hice una propuesta a escala muy local, pero bueno, esto lo dejé en el chat, pero creo que esto merece una discusión en otro encuentro. El tono de la charla, si bien fue bastante técnico, yo que soy médico lo entendí. Eso no quita que sea el más lúcido, pero creo que estuvo muy bueno. Pero además también advierto que conozco mucha gente con la cual me he encontrado en los últimos años que en el tema energético podría dar opinión. Quizás no todos son socialistas. Lamentablemente tengo muchos amigos y podría decir cuasi familiares que son del Frente para Todos, que tienen un gran sesgo no solo ideológico. Por lo tanto, creo que habría que invitarlos porque enriquecería las charlas. Estas charlas no se están dando y lamentablemente pasa como recién comentaba, el vocero, el ingeniero ilustrado en la región parecería ser Jorge Brillo, y bueno, está más mezclado del lado de la mercantilización de los recursos, no de los bienes comunes, así que siempre aparece él, y si no aparece el turco, bueno, sabemos el turco ese, siempre aparece algún vocero familiar de la dinastía neuquina. Yo creo que habría que abrir el juego no solo a escala común de vecinos, sino también de técnicos y profesionales que en este tema no tienen un ámbito, y si el ámbito está solo en la universidad con todas las limitaciones que tiene incluso la universidad para seguir funcionando, además de la camiseta que van portando desde hace tiempo, lo que les da un sesgo en la visión muy grande. Por lo tanto, sería muy saludable que volviéramos a hacer esto, incluso con una postura, como ya dije antes, propositiva. Nada más, gracias. No sé si Paolo. ¿Ahí se escucha? Bien, en principio saludar a Gaby, al resto de los compañeros y compañeras de Neuquén y de Río Negro. Hola, Paolo. Y pedir disculpas que, bueno, por cuestiones familiares no pude ingresar desde el principio en el conversatorio, pero bueno, la verdad que la parte que pude escuchar me gustó mucho. Básicamente eso me pareció ilustrativo de una situación que uno por ahí toca de oído, pero que ver esto en gráficos y explicado está bueno. Y bueno, quienes tenemos ahora un poco la responsabilidad de representar a este espacio en Río Negro, en Neuquén, creo que, bueno, que esto nos sirve también como herramienta para la propia campaña, ¿no? Que estamos llevando adelante, y el mensaje que estamos transmitiendo a los vecinos y vecinas de ambas provincias. A mí me parece que, digo, si algo... Yo comparto lo que decía Eduardo hace un rato, que muchos y muchas nos fuimos haciendo en el andar, y fuimos tomando muchos elementos relacionados
con la militancia ambiental en el marco de las decisiones que fue tomando el partido para llevar adelante o para transmitir. Hace algunos años esto en el partido se hablaba, pero muy poco. Nuestro partido ha tenido transiciones de todo tipo. Creo que la transición que tuvo el partido en Neuquén y en Río Negro es una de las más valorables. Y qué bueno que nos está tocando protagonizarlas a nosotros, ¿no? Porque la verdad que nos sentimos muy felices de poder llevar adelante propuestas de este tipo. Hay compañeros y compañeras en otros lugares que lamentablemente todavía no ven lo problemático y lo difícil que está para el planeta la situación ahora en la actualidad. Yo me acuerdo cuando era chico, se discutían algunas cuestiones relacionadas con el cambio climático, con los problemas de contaminación que había en el planeta, pero lo veíamos de acá a 500 años, o a 1000 años, no nos imaginábamos que hoy quizás nuestra generación, si no empezamos a tomar medidas drásticas, podemos llegar a desaparecer. Así de grave es el problema hoy en el planeta. Y en este sentido creo que hay muchas cosas que tenemos que pensar en función de todo esto, ¿no? Primero, empezar a darnos cuenta que la necesidad exagerada de energía es una necesidad del sistema capitalista, no de la raza humana. El humano pudo subsistir durante miles de años sin tener fuentes de energía ni minerales ni de otro tipo. O sea, tenía su fuerza, el cuerpo, su energía era el cuerpo, ¿no? La energía física, durante mucho tiempo. Y después fue inventando algunas otras fuentes de energía quizás menores para ayudarse en algún sentido. Pero básicamente lo que digo es que el desarrollo del sistema capitalista nos llevó a pensar en esta necesidad exagerada de generar fuentes de energía, que nosotros de alguna manera seguimos reproduciendo en nuestro discurso, porque es muy difícil, y con esto ya voy a ir cerrando lo que quería comentar, es muy difícil también como socialistas a veces responder, y creo que es el gran desafío que tenemos, es responder, ¿y entonces qué? ¿No? Porque digo, nosotros no somos un partido verde, sino que somos el Partido Socialista. O sea, además de tener una propuesta ambiental de protección de la naturaleza, tenemos que tener una propuesta alternativa a las problemáticas sociales. Digo, y es muy fácil para quienes no les interesa el cuidado del medio ambiente, sino reproducir el sistema capitalista, es muy fácil decir, bueno, ustedes muy bonito el discurso, pero la gente tiene que comer, la gente tiene que trabajar, si no producimos nos morimos de hambre, bueno, y todo esto está como muy arraigado culturalmente en la sociedad, y contra ese discurso también nosotros tenemos que tener un discurso alternativo, pero además una propuesta alternativa. Digo, no queremos el fracking, pero a cambio de ¿qué? ¿Qué ofrecemos como propuesta alternativa? No queremos más que se siga explotando, que se siga, no sé, sojizando la pampa húmeda, pero ¿cuál es nuestra alternativa? Bueno, algunas cuestiones obviamente las fuimos pensando y algunas durante todo este tiempo y fuimos elaborando en ese sentido propuestas alternativas. Pero digo, tenemos que profundizar ahí, me parece que ahí está el desafío del Partido Socialista, ¿no? Profundizar en ese eje, en esa parte. Y bueno, y todos estos espacios obviamente son sumamente importantes para debatir todas estas cosas. Nada más. Dale, Quique. Sí, unos minutos antes, no sé si está ahora presente, uno de los que está acá en el grupo estaba preguntando cuál es la diferencia entre descentralizar y desconcentrar. No sé si alguno está por acá. Sí, Quique, yo lo pregunté y ahí lo respondió Gabriel, digamos, porque Bueno, ya está la respuesta ya. Claro, bueno, pero un poco para dar un ejemplo, todo esto pasa es una moneda de dos caras y todo pasa por las decisiones.
Doy como por ejemplo el sistema de salud de Neuquén. En toda la provincia se hacen actividades de salud, médica, enfermería, agentes sanitarios, trabajadores sociales, odontólogos, pero los que deciden están en Neuquén capital. Entonces eso se llama desconcentrar. Y se habla de descentralizar realmente cuando en la periferia también podemos tomar decisiones sin tener que consultar al ministerio. Esa es digamos, el ejemplo más claro. Puede haber otros ejemplos en educación similares. Es cuando la periferia adquiere la capacidad de tomar decisiones propias en casos especiales sin tener que permanentemente estar consultando a las autoridades de Neuquén Capital. Nada más. Ahí está la mano levantada de Luis. No, perdón, por ahí toqué más largo. No, disculpan. Sí, me parece que estaba de antes. Estaba. Sí, quedó de antes, cuando él la levantó. ¿Les parece que cortamos la grabación para que no se haga tan pesado el archivo y ya vamos cerrando? No sé, compañera, compañero, Sergio, ¿qué opinás? Sí, sí. Bueno, agradecerle antes a Gaby por la exposición y por la claridad con la que expuso. Invitarlo también a una segunda etapa, digamos, de debate, como decía ahí el compañero Quique, me parece que hay que visualizarlo en la provincia, con la característica que tienen algunos compañeros que vienen militando hace mucho tiempo este tipo de tema. Me parece que amerita explayarnos un poquito más, darnos un poquito más de tiempo para comprender algunas cosas, ubicarnos y poder aportar. Así que agradecerte, Gaby, por tu exposición y agradecerle a todos los compañeros que se han podido conectar y espero que en la segunda vuelta seamos más compañeros de alguna manera aportando a esta visión que creo que hay que construirla entre todos. Bueno, no, por mí les devuelvo el agradecimiento, la verdad que recojo un poco el guante de esto último que planteaba Paolo, que creo que es el gran desafío, porque no solamente hay que disputarlo en términos conceptuales, sino que creo que tenemos las condiciones necesarias y tenemos los instrumentos para disputarlo en términos tecnológicos, en términos técnicos, y me parece que ese es el desafío, digamos, no nos pueden seguir corriendo con que nosotros queremos esto porque somos rompemáquina, porque queremos retrasar el mundo a la prehistoria, digamos, nosotros no queremos volver a la prehistoria, sino que queremos otra forma de producción, otra forma de vivir y que la queremos, digamos, y lo queremos disputar. Esto puntualmente en los territorios me parece que es fundamental poder hacerlo y como decía Paolo, digamos, para mí es un placer porque realmente yo soy militante del Partido Socialista desde que creo que me afilié a los 18, cuando cumplo el 3 de mayo, el 4 de mayo ya estaba afiliado, pero milito desde que tengo 12 o 13 años. Y realmente las dos federaciones que están planteando esto muy fuertemente son la de Río Negro y Neuquén, y yo creo que son los que van a plantear, van a ser la punta de este planteo que tiene que recorrer todos los partidos políticos que quieran disputar otra forma y otra forma de vivir en nuestros territorios. No solamente los partidos políticos, sino que, por supuesto, acá hay que discutir las agendas con las organizaciones sociales, con las organizaciones relacionadas con el sistema científico, con las universidades. Así que me parece que está bueno porque hoy se está dando en el país una discusión incluso en todo el sistema universitario, en todo el sistema científico, de cómo vamos a generar esta disputa en conjunto. Y no hay en forma aislada, digamos. Así que bueno, yo agradecido por el espacio, me sumo cuando quieran a una segunda charla y bueno, y nada, desearles que en esta segunda vuelta, que en realidad no es segunda vuelta,
les vaya mejor que las pasos.